Hola mis hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios en Plenitud 7, nuestra congregación. Queremos darles una bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Quiero decirte en esta mañana que eres muy bienvenido a este tiempo. Quiero que tú puedas hoy disfrutar profundamente este tiempo y que pueda el Señor tocar tu mente, tu corazón y transformarte, porque nuestra congregación, que es Plenitud 7, quiere decir que estamos llevando a las personas a la plenitud de Cristo, a la imagen, a la estatura de Jesús. Queremos llevarlos a un encuentro personal, y esto es importante que tú lo sepas, así que bienvenido a nuestro tiempo, y quiero que lo disfrutes mucho, estos cantos, esta adoración, todo lo que tenemos para ti en esta mañana. Bueno, les quiero reiterar a todos que esta semana no se les olvide nuestras reuniones en línea 7, los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana. Estemos ahí pendientes para compartir todos juntos. En los viernes tenemos una reunión muy especial que es nuestra oración a las 6 de la mañana. Y tenemos algo nuevo. No se les olvide. ¿Qué es lo nuevo? No se los he dicho todavía, pero se los voy a compartir. El miércoles a las 7:30 de la noche, varones, estén pilas porque les voy a hacer una invitación muy especial para compartir juntos. Y otra también. El sábado, la pastora quiere compartir con todas las mujeres el sábado a las 5. Ya no se les olvida esas dos noticias nuevas. Las demás ya las sabemos, pero estas son importantes. Miércoles a las 7 los varones, 7:30, y el sábado a las 5 de la tarde, la pastora Marlene va a estar con todas las mujeres, así que yo veré. Inviten a otras personas para que puedan compartir juntos en este tiempo. Bueno, no se les olvide nuestro hashtag, numeral P7 en casa. Estemos pendientes de eso. Vamos a entrar en este momento en un tiempo de adoración, un tiempo para que tú puedas preparar tu mente, tu corazón y tu espíritu para entrar en la presencia del Señor. Así que les voy a pedir el favor para que me acompañen en una oración. Quiero que ustedes que están ahí en casa, es muy fácil distraernos. Así que en este momento enfócate y, como dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que si quieres no dejarte distraer, pues podemos cerrar nuestros ojos. Y por un momento cierra tus ojos y quiero que ahí en ese sonido de la música que está entrando ahí a través de las líneas, yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, toma mi vida, toma mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en esta mañana. Y yo lo pongo delante de ti para que tú, por tu espíritu, afectes cada parte de mi vida. Señor, tócame en esta mañana y permite, Espíritu Santo, que seas tú transformando e influenciando todo mi ser. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí. Yo te pido para que seas tú tomando sus vidas y que la atmósfera alrededor de ellos sea transformada y cambiada y sean llevados a lugares, como dice tu escritura, a lugares celestiales, a momentos y tiempos especiales en la presencia tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, quedamos en la presencia tuya en esta mañana. Amén.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Vamos, iglesia. La atmósfera cambiando está. Levanta tus manos, iglesia. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. No te distraigas. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Créelo, iglesia. Es evidente tu mover. Pues tu espíritu está aquí. Y llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, Señor. Ven Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven Espíritu Santo, muévete. Que tu presencia venga. Es un tiempo de alabanza, un tiempo de alabar y darle gracias a Él. La alabanza es la rendición de todo nuestro cuerpo, de todo lo que somos como humanos. Es el despertar de la conciencia por su sanidad. Es el alimento de la mente con su verdad. Es la purificación. La alabanza, entiende, iglesia, es la purificación. Es la apertura al corazón del Padre. Es la rendición de nosotros como humanos a Él. Levanta tus manos aquí, iglesia. La alabanza nos centra, al propósito que quiere Jesús contigo y conmigo. Es la brújula. Que tu poder
descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. milagros pueden suceder. Si tú se lo permites. Tu espíritu está aquí. Sé un Capernaum. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Vamos, iglesia. Milagros pueden suceder. Tu espíritu. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. 1, 2, 3. Ah, qué bendición tan hermosa de haber podido compartir este canto de adoración al Señor. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Es una bendición tremenda poder compartir estos cantos de oración. Alguien decía sabiamente que cantar es orar 2 veces al Señor. Entonces, cuando lo hacemos de una manera inteligible, cuando podemos ver esas letras, esos cantos y todo, y lo podemos expresar al Señor, estamos reforzando nuestro tiempo de acción de gracias. Cuando le estamos diciendo hoy al Señor que se haga su voluntad sobre nosotros y que venga su reino sobre nosotros, es para que la presencia del Señor toque, afecte todos nuestros sentidos y podamos comprender lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Quiero compartir con ustedes algo que es bien importante. Estamos en un tiempo de necesidad donde está sucediendo no ahora, sino desde el principio de la creación. Las ofrendas siempre sufrirán persecución. Y usted lo puede ver desde el Génesis, en el capítulo 4, usted encontrará aquellos que querían llevar una ofrenda a Dios, la actitud que tenían para traer esa ofrenda a Dios y lo que llevaban para darle a Dios.
Y lo primero que se pervierte allí es que a veces damos con desdén, damos lo que nos sobra o damos de lo primero que podamos recoger para decir, bueno, ya cumplí, ya lo hice. Y yo quiero decirle algo, no des nunca de esa manera. Cuando tú das con fe, con convicción, tú das lo mejor, porque tú sabes a quién le estás dando. Cuando Abel fue a llevar su ofrenda al Señor, dio lo mejor que tenía. Dice que escogió de lo mejor, de lo engordado, de lo hermoso. Fue lo que le llevó al Señor. Y eso fue lo que produjo en Dios agrado, porque había una actitud de esfuerzo y de buscar lo mejor para Dios. Así que yo te quiero que tú veas en esta mañana esas dos posiciones. La otra posición fue una posición donde se cumple, se da lo que se tiene ahí y es una forma mezquina porque no se está colocando a Dios en el lugar correcto, en el corazón. Y fue lo que Dios le dijo a Caín: tú puedes cambiarlo, está a la puerta. No es sino que tú cambies tu actitud y des como tienes que dar. Entonces, ¿qué vino? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es que siempre la ofrenda va a tener una persecución, y aún de muerte, de temor, de angustia. Aquellos que lo hacen con buen corazón saben que recibirán de parte de Dios su aprobación, pero y aquellos que lo hacen de mala gana, pues traerán una situación de desierto. Y eso fue lo que vivió Caín, porque fue su decisión dar de esa manera. Así que yo los invito en esta hora para que usted pueda dar sus ofrendas y pueda orar al Señor y dar como propongas en tu corazón, dar lo mejor de ti para el Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que Él bendiga nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, yo te doy gracias porque este es un buen tiempo para que podamos hacer una cuenta a favor de nosotros en tu reino, Señor. Y yo te pido que bendigas el buen dar de tu pueblo, que den de lo mejor de sus frutos, de su trabajo, de su sudor, de su esfuerzo, Señor, y permite que puedan dar con gozo y con alegría. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Así que yo te invito en esta hora que aquí en estas cuentas usted puede consignar lo que es de Dios. Y esto se llama obediencia al consejo y a la dirección de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de esto y los invito hoy con nuestra pastora. Va a estar compartiendo con Cris, van a estar compartiendo la palabra del Señor. Y los invito para que tengan ese tiempo bien especial de la palabra. Padre, yo te doy gracias en esta hora para que toques las fibras profundas de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, y podamos entrar en la obediencia perfecta según los principios de tu palabra, no según nuestra apreciación y nuestro cuestionamiento, sino conforme a lo que tú has declarado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí los dejo. Bendiciones. Yo no sé si me alargué mucho ahí. No, mejor porque no hay. Hola, buenos días, iglesia. Esperamos estén súper bien, que hayamos tenido un tiempo de adoración muy bonito. Y bueno, hoy en este espacio de la predicación vamos a tener una entrevista a nuestra querida pastora Marlene Rodríguez. Y bueno, si se han dado cuenta, estos 2 últimos domingos tuvimos unas prédicas acerca de la obediencia y la desobediencia. Entonces hoy vamos a medio concluir con una entrevista. No sé si recuerdan, de hecho las prédicas están en YouTube por si de pronto se perdieron alguna, pero recordemos que el pastor nos decía que obedecer es escuchar y hacer de todo corazón ahora. Fue algo que él resaltó mucho para este término de la obediencia, que de pronto, como dije en algún momento, es algo que en algún momento de la vida a todos nos cuesta, a todos nos hace dar la milla extra, ir más allá, porque no a todos nos queda fácil
obedecer en ciertas cosas. Entonces es muy bonita esa frase que él nos dejó de escuchar y hacer de todo corazón ahora, porque es de todo corazón. Si yo amo a mi mamá, por ejemplo, yo voy a intentar hacer todo lo posible para que ella esté feliz y la voy a obedecer, ¿sí? Es como un principio muy claro. Y hace 8 días hablábamos de la desobediencia, que tuve el privilegio de llevar la palabra, y era sobre Acán, eso que él escondió. Era algo que lo estaba haciendo desobedecer a Dios. Entonces hablábamos que todo lo que nos hace escondernos es esa parte de desobediencia a Dios. Entonces me encanta porque concluíamos diciendo: Dios es tan bueno y nos ama tanto que Él sabe y que su amor cubre multitud de pecados. Entonces creo que ha sido una miniserie muy, muy especial de obediencia, de desobediencia. Entonces, bueno, Paz, vamos a hacerte algunas preguntitas para que todos también sepan un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pregunta es acerca de, sabemos que, bueno, tú ahorita estás casada con nuestro pastor Gilberto. ¿Cuánto tiempo llevas de casada? 39. 39 años ya. Y bueno, tienes una larga vida, unas experiencias muy bonitas, yo creo, que digamos he tenido el privilegio de escuchar. Y precisamente queremos que la primera pregunta sea: ¿qué experiencia has tenido en tu vida respecto a la desobediencia? Bueno, buenos días, amada iglesia. Para mí es un privilegio estar aquí y de verdad, pues nosotros en toda nuestra vida hemos tenido muchas experiencias. Los seres humanos, tanto en los pasajes, en las historias bíblicas y nosotros, no todas las personas actuaron en obediencia toda su vida, sino le hemos fallado al Señor de diferentes maneras. Y de las experiencias más dolorosas que hemos tenido como matrimonio de desobediencia, es que cuando empezamos con nuestros hijos, pues ya éramos cristianos y todo eso, pero no conocíamos a fondo la palabra, ¿sí? Y la palabra toca estudiarla para aprender muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, cuando nuestras niñas eran pequeñas, nosotros quisimos ser más buenos que Dios, ¿sí? Y todas las personas que nos pedían el favor de ser fiadores de ellos, nosotros lo hacíamos, ¿sí? Éramos fiadores, llegamos a ser fiadores como de 5 personas al mismo tiempo, y nosotros estábamos respaldando a esas personas con nuestro apartamento y con nuestro apoyo económico, espiritual, moral, y pensamos que esa era la mejor ayuda para nuestros amigos y familiares. Pero sucede que cuando nosotros hicimos esto, desconociendo la palabra, porque en Proverbios hay muchos versículos que hablan sobre el ser fiador, y la palabra no nos da la libertad para ser fiadores, al contrario, nos dice que no seamos fiadores, y nosotros no conocíamos esto. Y un versículo en Proverbios que era el que nosotros realmente estábamos viviendo en el tiempo, decía esto: que con ansiedad será afligido el que sale fiador. Con ansiedad será afligido. Y eso empezó a transcurrir el tiempo, y andábamos en una ansiedad y una aflicción terrible, porque cuando empezaron a llamarnos los abogados de dos personas que nosotros habíamos sido fiadores, y empezaron a acosarnos y a embargarnos el apartamento, y tuvimos que sacar de nuestros recursos para cubrir estas deudas, nos dimos cuenta que en Proverbios decía que nosotros no podemos ser fiadores de nadie. Y entonces para nosotros este versículo, que era real, que vivíamos en ansiedad y en aflicción todo el tiempo, si tú vas a salir fiador de alguien. Entonces nosotros fuimos fiadores, y gracias a Dios y la misericordia de Dios salimos avantes. Nuestro récord en la escritura del apartamento tiene como 3-4 hojas de todas las personas que fuimos fiadores, pero Dios nos salvó. Pero eso lo hicimos por ignorancia, porque no conocíamos la palabra.
Cuando nosotros entendimos que la palabra nos dice que no seamos fiadores, nosotros pedimos perdón al Señor y de ahí cuando alguien nos pide simplemente oramos por él, les ayudamos a conseguir esta parte de otra manera, el ser fiadores de otra manera, pero nunca volvimos a ser fiadores de nadie porque eso es desobediencia y trajo mucha aflicción a nuestra casa. Mejor dicho, una experiencia para que nos sirva a todos. No, y Paz, creo yo que es muy cierto lo que dices de la palabra de Dios, porque ahí es donde tenemos, como siempre decimos, el manual de instrucciones, Sí. Solo que a veces lo pasamos por alto y, como decimos, a veces lo domesticamos la Biblia y como que, ay, sí, pero en realidad ahí están todos los principios de vida para ser obediente realmente. Y porque no lo veamos tan lejano, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, eso de la obediencia y la desobediencia es solo para los niños chiquitos, para mis hijos, pero hasta el día de hoy creo que a todos nos incluye, y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con eso, porque sabemos que nuestros pastores tienen 3 hijos, 2 chicas y un chico, y ellos ya, cada uno tiene su hogar, tiene sus hijos, toda la cosa. Entonces, precisamente queríamos preguntar qué experiencia tuviste con tus hijos respecto a la obediencia. Bueno, en la crianza de nuestros hijos respecto a la obediencia, pues fueron varias cosas muy desafiantes, porque criar hijos en estas épocas es muy difícil, ¿sí? Pero gracias a Dios nosotros ya conocíamos más la palabra, ya entendíamos, y nosotros sí, de verdad que nos ceñimos a la palabra en cuanto a la crianza, porque nosotros somos conocidos porque les dábamos vara, porque les hablábamos, porque les predicábamos, por el altar familiar. Siempre ha sido nuestra bandera para enseñar a otros padres a que lo hagan, ¿sí? Pero cuando nos seguimos a la palabra, nosotros tomamos muy en cuenta todo lo que dice la palabra, ¿sí? El hecho de hacer un altar familiar, de estar orando, el hecho de estar ministrándoles, también el hecho de congregarnos, para nosotros era muy importante. Yo creo que cuando tuvimos una revelación grande sobre el ser comprometidos, creo que ningún domingo faltamos a la iglesia. Éramos de los que nos congregábamos todos los domingos con nuestros hijos, imprimimos en ellos el amor a la iglesia, el trabajo en la iglesia. Ellos en la actualidad pues están casados y todo, y yo veo esos frutos, que jamás han dejado de congregarse, jamás han dejado a la iglesia como en segundo plano, porque ellos no menospreciaron la iglesia y siempre se sometieron a sus líderes, a sus pastores. No cuestionaban nada, sino creíamos en lo que Dios hablaba a través de su palabra. Fuimos unas personas que realmente trabajamos en pro de la iglesia, en pro de las familias, de los jóvenes, estuvimos ahí. Y esos parámetros, esas enseñanzas que estaban en la palabra, nosotras los tomamos al pie de la letra, en la disciplina, en el congregarnos, en ser partícipes, en extender las manos en la iglesia para ayudar a otros. Eso nosotros lo tenemos como un legado. Y también cuando crecieron y empezaron a buscar su pareja para casarse, también fuimos muy estrictos y nos basamos en la palabra, porque nunca permitimos que ellos tuvieran una relación o una amistad con personas que no amaran a Dios, con personas que no tuvieran temor de Dios. Y la luchamos, lloramos, oramos, reprendimos, disciplinamos, porque necesitábamos que ellos entendieran que si nosotros no cumplimos la palabra como es, pues no vamos a ser bendecidos. Y pues el resultado de los 3 matrimonios de nuestros hijos es que se casaron con personas que aman a Dios, personas de ministerio, personas que están levantando generaciones que también le sirvan al Señor. Y yo creo que cuando uno entiende la palabra y la hace, pues hay una bendición especial. Por eso yo creo que es de las cosas más lindas y satisfactorias como matrimonio, de ver a nuestros hijos sirviendo al Señor.
Gracias por las flores. Sí, me parece muy cierto porque creo yo que los principios hay que dejarlos clarísimos, ¿sí? Yo creo que lo he dicho varias veces, pero digamos, si a ti te enseñaron que no se roba, uno hasta el fin de los tiempos no roba, ¿sí? Como que son principios claves que le dejaron a uno desde la infancia, exacto, no negociables. De hecho, les cuento, digamos, Andrés, mi esposo, una vez me contaba como que era niño e hizo algo malo y él prefirió irle a contar a sus papás que esconderlo, y de hecho me acuerda mucho de la predicación anterior, que eso es lo más bonito y lo que Dios espera, ¿no? Como que si tú haces algo, si pecaste, si desobedeciste, lo primero que tienes que hacer no es esconderte, porque eso es lo que quiere a la final el diablo, sino que Dios lo primero que dice es: ven a mí, a mis brazos, porque yo te estoy esperando, no quiero que te escondas. Y todo esto, de hecho, en la predicación decía que era algo que me hacía recordar de Adán y Eva, que ellos lo primero que hicieron fue esconderse. Entonces, la siguiente pregunta pasa respecto también a esto, y es: ¿qué personajes, qué personas de la Biblia te han marcado realmente en cuanto a la obediencia? ¿Qué personas de la Biblia? Creo que hay muchas, ¿no? Sí, pero ¿cuáles de pronto te han marcado? En cuanto a la Biblia hay historias, personajes que realmente marcaron mi vida en cuanto a la obediencia. Entre ellas, por ejemplo, José, el padre terrenal de Jesús. Me llama mucho la atención porque de pronto vemos a este personaje un poco como menospreciado, como sin mucho protagonismo, sí. Pero a mí me parece muy interesante que José era un hombre justo, honorable, y no quiso arriesgar la dignidad de María, el nombre de María, y simplemente creyó cuando el ángel le dijo a José que no dudes en tomar a María, que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y él obedeció. A mí me parece esta historia bien simplificada, pero que me llama mucho la atención. Y también el caso de María. María, ella aceptó esa enorme responsabilidad de tener en el vientre a nuestro Salvador, y que ella sin dudarlo aceptó, y que como todos debíamos decir esa frase tan conocida: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Así todos pudiéramos decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Y ella arriesgó el amor de José y su propia vida. Vemos unos casos muy fuertes de obediencia sin importar qué pase. El de Noé cuando estaba haciendo el arca, que duró mucho tiempo construyéndola, y todo un pueblo, muchísima gente burlándose, y a él no le importó. Eso es obediencia, a pesar de todas las circunstancias. Pero el ejemplo más lindo y especial es el del Señor Jesús. Creo que es el máximo ejemplo de obediencia. Yo quería leerles Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa frase me parece impresionante, que dice: ese mismo sentir que estaba en Jesucristo está también en nosotros, ese mismo sentir, obedecer a Dios y sentir esa obediencia tan grande, que negarse a sí mismo e ir a la cruz. Sí, negarse, ir a la cruz, morir, es una obediencia que
que solo Él la pudo hacer, el Señor Jesús. Él vino a morir con un propósito, para salvarnos a nosotros. Es una obediencia grande. Y lo vemos también en Mateo 26, donde va a Getsemaní con sus discípulos. Pero ¿qué dice allí? Él, como estaba en un cuerpo natural, un cuerpo de hombre natural, como el de nosotros, Él también tuvo tristeza, tuvo angustia. Y decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez oró y dijo, por segunda vez: Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa. Él estaba en angustia, también estaba triste, porque él sabía cómo iba a morir. Entonces él le dijo: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, nuestra actitud de obedecer es muy diferente, porque tan fácil es obedecer cuando las cosas están bien, ¿sí? Pero cuando las cosas están mal, obedecer cuesta, ¿sí? Cuando me gusta lo que me están diciendo. Sí, o que voy por un lecho de rosas y ¡ay, todo bien! Es fácil ser obediente cuando vamos por el camino que queremos, ¿sí? Pero el Señor estaba caminando un camino de muerte, ¿sí? De entrega. Y entonces, pero Él pudo decir: hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando tenemos que obedecer. Hágase tu voluntad, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando a nosotros nos parece que eso no debe ser? Es nuestra pregunta. No, yo ya no obedezco porque a mí ya no me gusta eso. Entonces yo creo que Jesucristo es el máximo ejemplo de obediencia, ¿sí? Fue a la cruz por ti, por mí, por todos nosotros, pero Él siempre dijo: Señor, tu voluntad, no la mía. Uy, sí, es cierto, total. Y sí, porque a veces uno piensa que como ya es, o como Jesús fue el Salvador, todo, uno muchas veces piensa que a Él le quedó fácil, ¿sí? Que uno dice, pues sí, murió, y uno ve la película y todo, pero yo creo que meterse a pensar realmente en ese momento, y con todos los versículos que tú nos has leído, y digamos que los evangelios en sí muestran que en realidad a Jesús le costó, o sea, Él le costó mucho, le costó y no quería, y mejor dicho, o sea, y creo que, o sea, lo que tú dices es un gran ejemplo para nosotros hoy en día de que, o sea, de saber que Dios tiene todo bajo control y que me manda a obedecer porque tiene un plan grande, un propósito con cada uno de nosotros. Y bueno, pues también... Yo quería hablar de otro ejemplo muy, muy bonito, el de Abraham. El de Abraham es un ejemplo bonito cuando el Señor le pide sacrificar a Isaac, ¿sí? Abraham falló también desobedeció. Un ser humano no puede todo el tiempo obedecer porque nosotros pecamos, nosotros le fallamos al Señor, pero el Señor está ahí listo para extender misericordia. Pero en Abraham hay hechos muy interesantes, como cuando él no podía tener hijos con su esposa, ¿sí? Y el Señor le concede a Isaac y le hace una promesa de una descendencia grande, numerosa, ¿sí? Y él, cuando tenía a Isaac, estaba feliz porque esa era su bendición. Pero llega un día y lo llama y le dice: lleva a Isaac y ofrézcalo, ¿sí? Como sacrificio. Y yo digo: uy, Dios mío, eso es una obediencia total. Y Abraham tomó su asno, puso al niño, llevó la leña y de todo para ofrecerlo. Iba a ofrecérselo al Señor. El Señor quería mirar cuál era la obediencia de Abraham, ¿sí? Entonces le estaba pidiendo su bendición. Y a veces nosotros, ¿cuál es tu bendición? Y que el Señor le dice: oiga, pon tu bendición en el holocausto, pon tu bendición en la ofrenda y la vamos a quemar. Y uno se espera un momento. Pero Abraham fue y llegó hasta ahí y ya iba a prender la leña cuando el ángel le dijo: detén tu mano. Sí, no lo hagas, porque el Señor ha visto que tú has sido obediente. Y yo creo que como madre, si Cris, que va a ser mamá, puede experimentar que uno dice: entregue tu hijo, tu bendición. Y yo les pregunto ahorita a todos: ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu bendición que de pronto tú no quieres entregarla? ¿Sí? Es importante reconocer eso.
porque uno puede entregar cualquier cosa, pero lo que más anhelaba, además que había una promesa, que en la simiente de ese niño habrían muchas generaciones, el Señor multiplicaría. Entonces Abraham en ese momento dijo, Señor, pues si tú me lo pides, yo te lo entrego. Y se fue hasta allá. Y levantó el cuchillo para sacrificarlo, y cuando iba a hacerlo, le dijo, ya, no lo vayas a hacer, porque conozco tu corazón. De hecho, me haces acordar esa parte de la Biblia que dice que Dios no quiere sacrificios que no nos cueste. Claro. Y creo yo que con Dios siempre la cosa va más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque sí, o sea, muchas veces uno dice, bueno, obedecer es fácil porque es pues, portarme bien, hacerle caso a mis papás, hacer las cosas bien delante de Dios, pagar, todo esto. Pero sí, obviamente eso es obedecer, pero con Dios siempre Él va a querer más, mucho más allá de lo que yo pienso que está bien, ¿sí? Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios espera eso para llevarte más allá de lo que uno puede comprender, porque, o sea, creo que hay un montón de personas en la Biblia, los que estás hablando, que uno dice son cosas sobrenaturales, o sea, pasaron cosas sobrenaturales cuando ellos decidieron obedecer, aún así siendo humanos, que era lo que tú decías, aún así siendo humanos, la embarramos y todo, pero cuando tú decides obedecer a Dios, nos damos cuenta de la otra dimensión a la que Él nos quería llevar. Sí, la obediencia no es robótica, sino de todo corazón, ¿sí? El Señor nos dio libre albedrío, libertad para escoger si lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Eso es lo máximo. Y lo tenemos que hacer de todo corazón. Es importante. Sí, bueno, me encanta. La obediencia siempre trae recompensa. Nunca lo olvidemos. La obediencia trae recompensa. Amén. Amén. Y es bonito también porque no, digamos que no solo pensarlo por la recompensa, sino porque amamos, ¿no? Que es lo que decíamos al comienzo, que si yo amo, pues voy a procurar que esa persona esté agradada conmigo. Y lo más lindo es que Dios es tan bueno que nunca se queda con nada, que da la recompensa. Y bueno, creo que todo está pintado de rosas, pero también vemos muchos personajes de la Biblia, muchas personas de la Biblia que desobedecieron. No sé cuáles te han llamado la atención, a pesar de lo que tú decías, que Abraham y los que has dicho de pronto cometieron sus errores como seres humanos, pero hay otros que se recalcan por su desobediencia. Entonces no sé cuál es de Bueno, por desobediencia me recordaba a Saúl, que fue muy necio en todas las cosas que le fueron y que comenzó bien, ¿no? Y que comenzó bien. David también falló, pero también David se arrepintió. Ahí está el secreto, de que él entendió que había desobedecido, pero él se arrepintió. Salomón. Pero hay dos personajes que siempre los colocamos como ejemplo por su desobediencia, pero trae grandes enseñanzas. Es Sansón, ¿sí? Sansón es una historia triste que todos conocemos. Sansón es un personaje que nació con un propósito. Pocos personajes o pocas personas nacen con ese propósito definido, claro, pero Sansón nació así. Él iba a hacer un trabajo que Dios le había asignado desde que estaba en el vientre de su madre, que era salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y Dios lo dotó de unos privilegios grandes, como la fuerza física. Pero él desobedeció a Dios. Con esos privilegios, con esas fortalezas, todo lo que el Señor le dio, él empezó a jugar con todo el propósito que Dios le había dado. Empezó a jugar, no será permitido que él pudiera casarse con una mujer filistea, porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, eran paganos, idólatras. Entonces él hizo todo lo contrario del propósito de su vida, que era liberar a Israel de los filisteos, ¿sí? Entonces él empezó a jugar con su fuerza, se casó con una mujer filistea, a jugar con todos sus enemigos, a hacer todo lo que no le fue encomendado. Pero ¿qué pasó? Él jugó mucho con la sensualidad, se descontroló y iba contra la ley que le prohibía ciertas cosas y utilizó los dones neciamente. Sansón fue un fuerte guerrero que después se convirtió en esclavo,
porque la mujer con la que se casó lo traicionó, porque la mujer con la que se enamoró quería conocer el secreto de su fuerza, pero el secreto de su fuerza era Dios mismo, porque Dios se la había dado, ¿sí? Y entonces él le descubrió su secreto y Sansón cayó en las manos de sus enemigos y por desobediente llegó a que le sacaran los ojos. Eso es cuando nosotros desobedecemos, hasta perdemos nuestra visión, perdemos nuestro propósito. A él fueron sacados sus ojos, ¿sí? Y es interesante ver que llegó a ser como la burla de todos los filisteos cuando él ya no podía, Dios se apartó, el Espíritu de Dios se apartó de él y entonces ya no podía hacer todo lo que él estaba haciendo. Y entonces al final del tiempo Sansón cumplió el propósito. Mal o bien, pero lo cumplió. Llegó, ¿sí? Y entonces él sin ojo ni nada cuando iba a hacer burla de todos estos filisteos en el templo y él le pidió al Señor que le permitiera cumplir el propósito por el cual él nació, y era que acabar con todos los filisteos, y él lo cumplió y le dijo: Señor, acuérdate de mí, y le devolvió la fuerza en un segundo para cumplir el propósito. Y a mí me parece, ¿sabe qué interesante? Es que Sansón está en Hebreos 11, en los hombres de la fe. Increíble, que toda su vida la desperdició, que fue necio, desobediente, pero en último segundo cumplió el propósito y está dentro de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque mal o bien tenemos que cumplir el propósito. ¿A las buenas o a las malas? Sí. Pues sí, es fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte porque uno a veces dice, entonces como Sansón cumplió el propósito al final, pues yo me voy a hacer lo mismo, al final voy a cumplir el propósito, pero Dios es tan lindo que ve la intención de tu corazón. O sea, si realmente tú te la estás luchando día a día por obedecerlo, Dios está viendo tu corazón, pero si realmente dices, yo voy a dejar al final, a obedecer a Dios hasta el final, ya cuando tenga 100 años, Dios también está viendo tu corazón. Sí, esa historia de Sansón es sí. Y podemos decir que obedecer a Dios va a traer la bendición o aceptemos las consecuencias. Y esa fue la vida de Sansón. Lo mismo la vida de Jonás, que siempre lo hemos puesto como el desobediente, ¿sí? Jonás también se le asignó una tarea de ir a Nínive a predicarle a un pueblo malvado, idólatra, un pueblo perverso. Y él dijo: no, yo que voy a ir por allá a Siria, no es que yo conozco que mi Dios es bueno, es misericordioso, y si yo voy y les predico, de pronto el Señor tiene misericordia y se arrepienten. Y entonces dijo: no, sí, y lo mandó para Nínive, y él dijo: no, yo me voy para el otro lado, para Tarsis, me voy y yo no voy a hacer la tarea. Pero Dios le hizo de todo para que se cumpliera el propósito. Le trajo una tormenta, los marineros lo echaron al mar, toda la historia que ustedes conocen. Y llegó a la boca de un gran pez, y allí pudo él orar y decirle: Señor, yo sé que tú me mandaste a un propósito y de todo eso, pero es que yo no quiero, ¿sí? Pero el Señor dijo: pero sí, lo vas a cumplir, te guste o no te guste, ¿sí? Jonás es la historia de una desobediencia tan real, porque lo hizo premeditadamente, conscientemente, de que él no quería que el Señor salvara a estos malvados de Nínive, y se fue a hacer todo lo contrario. Pero Dios preparó todo para que se devolviera y fuera y cumpliera el propósito. Y fue a Nínive y proclamó las buenas nuevas, y el pueblo se arrepintió y decía: por eso no quería, ¿sí? Entonces es la desobediencia, pero a mí me parece tan bonito en la historia de Jonás cómo Dios cumple el propósito a pesar de que yo tengo la libertad de decir sí o no, pero bueno, lo hace, ¿sí? Entonces Jonás es una linda historia donde vemos esa responsabilidad de que nos da, pero no la queremos hacer, ¿sí? De pronto el Señor a nosotros nos ha dado responsabilidades y no es tan notorio como Jonás,
Pero nosotros vemos, ay no, esperen, estoy muy joven, estoy soltero, me acabé de casar, compré una casa, voy a hacer esto. Espere, Señor, pero el Señor va a cumplir el propósito en ti, va a ser el llamado en ti y depende de ti si lo quieres hacer. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender grandes cosas como estas, ¿sí? Que la obediencia o la desobediencia está aquí o está aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? ¿Una bendición o pasarla así como Jonás y Sansón más difícil? Uy, sí. Bueno, yo creo que este ha sido un tiempo súper lindo, Paz. Creo que Dios nos ha hablado mucho así en esta entrevista. Sí. Y yo quisiera pensar un poco que todo esto de la obediencia, de la desobediencia, de caminar con Dios, todo esto, es un privilegio, como creo que todos saben que es mi palabra favorita, pero es un privilegio esto de escoger la obediencia, es un privilegio, que también requiere una responsabilidad y requiere unos cambios, ¿no? Porque si ahorita tú llevas hasta ahora una vida de desobediencia, o como tú decías al comienzo de lo de la Biblia, que uno pasa la Biblia, los versículos así nomás, y no se adentra y no entiende realmente lo que Dios quiere decirnos, pues se nos pasa la vida así nomás, pero creo yo que con Dios siempre son cambios, decisiones, cambios, y entonces yo quisiera como que nos dijeras a todos los que estamos viendo, como esa relación que tú ves de esto de la desobediencia, de la obediencia, respecto a esos privilegios, esas responsabilidades y esos cambios que tenemos que tener nosotros, sí, respecto a este tema. Pues podemos concluir con esto, ¿sí? Que la obediencia es una decisión. La obediencia es una decisión que abre las puertas del cielo. La obediencia abre las puertas. Y la desobediencia cierra las puertas, ¿sí? Cierra las puertas o abre las puertas del infierno. Y eso trae esos resultados. Es un privilegio. Es un privilegio que le dieron a Sansón, a Jonás, a Abraham. Pero ellos a veces no lo tomaron como privilegio, sino les costó. Pero después entendieron que fueron llamados con un propósito para ser útil a otras personas, ¿sí? Y esas responsabilidades, tenemos que ser responsables de ese llamado. A veces Dios te da un talento, te ha dado un llamado, te ha dado unos dones y todo, y no somos responsables con eso. Y eso, así como se lo dio a Sansón, le dio esa responsabilidad y no la quiso. Entonces necesitamos. Y los cambios, necesitamos cambiar, entender, porque si no cambiamos y seguimos igual, pues no vamos a cumplir el propósito. Entonces estamos esperando grandes cosas en nuestra vida, una sanidad, una sanidad financiera, una relación de amistad que se restaure. Estamos esperando un milagro, pero realmente no estamos trabajando entendiendo que es un privilegio, que tenemos responsabilidad y necesitamos cambio para que esa promesa sea desatada en medio de nosotros. Mire que en la palabra hay 3,000 promesas de bendiciones para nosotros, 3,000 promesas, pero a veces las menospreciamos, no las conocemos, ¿sí? Las ignoramos, pero la obediencia es la llave para esas promesas, la obediencia. Y entonces a veces decimos, pero ¿por qué pasa esto en mi vida? Hagamos una reflexión, entendamos, miremos hacia adentro y vemos qué estamos haciendo nosotros, que realmente no vemos las promesas cumplidas en nosotros, porque es que no tenemos la llave, no sabemos cuál es la llave y tenemos que entenderla porque menospreciamos todo lo que Dios nos da. Entonces, la gran conclusión es que entendamos que es el privilegio de obedecer para que esos cielos sean abiertos para nosotros, ¿sí? Amén. Entonces yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que si nosotros hemos fallado, no hemos sido obedientes en alguna área, no hemos entendido que es un privilegio, que tenemos una responsabilidad, que necesitamos cambiar, el Señor no ponga ese sentir en nuestro corazón hoy y podamos caminar con esta verdad. Amén. Entonces oremos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de hablar de tu palabra,
de conocer la llave de la obediencia, Señor, que abre las promesas de los cielos, Señor. Hoy, Señor, bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, para que, Señor, puedan ponerse a cuentas contigo, se arrepientan de tanta desobediencia, de tanta negligencia, de tanta ignorancia, Señor, y puedan conocer tu palabra, Señor, sumergirse en tu palabra y conocer, Señor, todos los privilegios, las bendiciones que tú tienes al conocerte cada día, al obedecerte cada día, Señor. Hoy, Padre, bendigo a todas las personas que están allí, Señor, y Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, de todas nuestras desobediencias, cuando te hemos fallado, Señor, y queremos seguirte, Señor. Y a pesar de que hemos fallado, queremos estar, Señor, en el libro de la vida, como los héroes de la fe, Señor, así como Sansón, que en el último segundo tú le permitiste, Señor, cumplir el propósito, Señor. Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, y queremos estar escritos en el libro de la vida, Señor. Ser reconocidos por las personas obedientes a tu palabra. Quiero estar donde tú estás, Señor, y descansar y encontrar tu amor, tu dulce voz fluyendo alrededor. Presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí, Señor. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Descansar y encontrar tu amor, tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu amor. Presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí, Señor. Tú sabes que no podré vivir
Mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, quiero a ti, solo a ti, quiero a ti, mi Señor, solo a ti. Quiero a ti, mi Señor, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te queremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde huiremos de tu presencia si tú estás en todo lugar? Quiero a ti, Señor. Decirte que te adoro, que no hay nadie más como tú, y perderme en ti. Quiero a ti, quiero mi vida en ti, Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, Señor. Quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, Señor. Bueno, qué bendición, qué palabra tan hermosa. Fue un tiempo lindo de la palabra. Mire, si hay algo importante en las escrituras es que aprendamos la obediencia. Y con esto que estamos hablando en esta mañana y escuchando en esta mañana, podemos tomar una verdad importante. El saber escuchar, el saber hacer de todo corazón ahora. Nunca lo olvidemos. Escuchar y hacer de todo corazón inmediatamente. Nunca cuestionemos lo que Dios ha determinado. Recuerden que la llave de la bendición es la obediencia. Y no lo olvidemos nunca. Así que, mis amados, de verdad que es una bendición poder escuchar esta palabra.
Los quiero invitar a todos para que no se vayan de la audiencia y ahí en sus casas y acompañen a sus hijos, porque es necesario que usted esté al lado de sus hijos compartiendo lo que viene a continuación, que es Pleni Kids, un tiempo para que usted también se convierta en un niño al lado de sus niños. Hola, buenos días, Pleni Kids, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros estamos muy felices de tenerlos y hoy vamos a aprender y vamos a hablar de un personaje que está en nuestra Biblia. Está en el libro de Jueces, capítulo 16, y el personaje se llama Sansón. Sansón es un hombre al que Dios le dio mucha, pero mucha fuerza. Sansón tenía una fuerza extraordinaria para derribar a sus enemigos, para derribar palacios, para derribar y derrotar paredes. Tenía mucha, pero mucha fuerza. Sin embargo, algo pasó con Sansón. Y lo vamos a conocer en nuestro siguiente video, así que presta mucha atención. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Dios escogió a Sansón antes de nacer para rescatar a todo Israel. Su fuerza sin igual, leones derrotó, ejércitos también, Dios andaba con él. Fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré. Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré. Una extraña mujer lo enamoró, el pelo le cortó y su fuerza perdió. Se burlaban de él y cautivo fue, pero a Dios la amó con todo su ser. Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo a todos venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó. Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na, siempre venceré. Sí, y podemos ver cómo Dios le dio una segunda oportunidad a Sansón y pudo recuperar nuevamente toda su fuerza. Así que recuerden, niños, que solo Dios puede darnos la fuerza que necesitamos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Solo en Dios vamos a tener esa fuerza como Sansón. No olviden que los queremos muchísimo, que los extrañamos. Les enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí y nos vemos en nuestro próximo Pleni Kids. Bueno, mis amados, después de este tiempo tan lindo de compartir con nuestros hijos, con los nietos, con los niños en casa, no nos queda más sino agradecer su tiempo, su esfuerzo por estar aquí y lo que Dios ha dejado impreso en el corazón de ustedes.
guárdenlo profundamente, escuchen la voz del Señor siempre y que tengan una semana llena de bendiciones. Los esperamos en nuestras reuniones de semana, así que tomen nota y no la olviden, y ahí estaremos con ustedes compartiendo y bendiciéndoles en Cristo Jesús. Un abrazo y hasta la próxima. Bendiciones.